Conozca las propuestas, los planes de trabajo y cómo cada candidato planea asumir el manejo del Ecuador para encaminarlo hacia un mejor rumbo. Otro relato, un espacio que lo conecta con los actores políticos y los análisis más relevantes, ofreciendo herramientas para decidir su voto. Otro relato, rumbo a las elecciones 2025. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro relato todavía electoral, porque todavía el proceso electoral está en marcha, todavía no se han contabilizado todos los votos absolutamente, así que podemos esperar hasta último minuto porque esto se va a decidir quizás por un punto, por medio punto, por 20,000 votos, por 5,000 votos, pero aquí estamos. Previamente a esto queremos hacer una corrección necesaria a pedido del canal Ecuavisa, que nos ha firmado el señor Juan Pablo Rojas Vintimilla, representante legal jurídico de la Corporación Ecuatoriana de Televisión Ecuavisa. Aquí nos han mandado un documento en el que dicen lo siguiente: con fecha 10 de febrero del año 2025, durante la emisión del segmento denominado Otro Relato con Orlando Pérez, en el cual se entrevistó a la candidata presidencial Luisa González, el periodista manifestó: ¿cómo se sintió la candidata presidencial Luisa González al momento en que Ecuavisa, puntos suspensivos, dicen ellos, pero había más ahí, mostraban a un Daniel Noboa ganador con más del 50% a las 5 de la tarde? Eso es lo que dije, efectivamente no transmitió Ecuavisa, queremos pedir disculpas por esto, pero también corregir porque habían varios canales y quizás solamente se menciona aquí el de Ecuavisa. Pero también valga la ocasión para pedirles a los señores directivos, a los que mandan este tipo de documentos, que cuando nosotros hemos pedido rectificación a Ecuavisa, cuando se me ha señalado, he pedido también derecho de réplica, nunca atendieron ese pedido, así que gracias por enviar nuestros documentos, pero también les pedimos que sean recíprocos, cumplan con la ley que ustedes piden que se cumpla, con la ley de comunicación que ustedes han negado como un instrumento para trabajar, para generar procesos de información responsable, que cuando nosotros les pidamos, o yo en particular les pida, también hagamos lo mismo, es decir, nos den el derecho a la réplica y a la rectificación. Así que con esto cumplimos con este mandato obligatorio por ley y por supuesto las disculpas del caso por haber mencionado sin haber estado Ecuavisa entre los canales de televisión que emitieron un exit-poll que era en ese momento hasta fraudulento. A continuación vamos a entrevistar a Andrea Yepes, analista, consultora política, a propósito de las elecciones. Así que una pequeñísima pausa y enseguida volvemos con Andrea Yepes. Otro relato, rumbo a las elecciones 2025. Y ya estamos con Andrea Yepes, hemos hecho la introducción respectiva, pero queremos saludarle y agradecerle porque a los tiempos que nos vemos por acá, Andrea, ¿cómo estás? Hola, querido Orlando, qué gusto acompañarte otra vez en este programa que yo sigo mucho y me encanta. Muchas gracias. A ver, entremos de lleno, frontalmente. ¿Cuál es tu valoración de estas elecciones? Prácticamente vemos que está a muy poquito de superar Luisa González a Daniel Noboa en las cuentas, en el conteo. Pero más allá de eso, ¿cómo ves este panorama electoral? ¿Cómo has vivido esta campaña electoral? Bueno, yo creo que ha sido un proceso electoral de infarto y creo que nos tiene a todo el pueblo ecuatoriano ya al borde del colapso emocional y físico, porque salimos de un proceso electoral hace muy poco. Un proceso electoral cargado de cosas catastróficas, horrorosas, que no se habían visto nunca antes en la historia política del país. Y entramos a este proceso después de un año también de altibajos, de complejidades en los servicios públicos, en la seguridad, de una desesperanza generalizada. Con una economía muy golpeada. Sí. Entonces, claramente el ecuatoriano, digamos que si no fuera por nuestro optimismo y nuestra resiliencia natural, que porque venimos de gente muy guerrera, yo creo que estaríamos devastados. Pero sin embargo hemos afrontado este proceso electoral, pero como se ha podido evidenciar de lado y lado, con mucho hartazgo, siento yo, un hartazgo ciudadano de ¿a qué momento ya tenemos un presidente que cumple el periodo? Tenemos ya alguien que pueda realmente darle al país lo que necesita, Orlando, que es estabilidad. Entonces, yo creo que mi percepción personal probablemente es la de muchos ciudadanos y es hartazgo, sí, pero también cansancio. O sea, y una cosa que te quisiera plantear es porque antes de las elecciones del 9 de febrero y después he conversado con consultores, asesores,
y extranjeros sobre todo, no del Ecuador normalmente, pero ellos tienen dos cosas que marcan mucho la pauta. Una, hay incertidumbre, es decir, hay un elevado grado de incertidumbre desde hace algún tiempo para acá y no sé si las elecciones acentúan o desvanecen eso. Y el otro es el miedo, es decir, hay gente que tiene miedo de expresarse incluso por quién va a votar o por quién votó. Totalmente, es que en un escenario de polaridad como el que vivimos, que no está potencializado en sí por las voces o opiniones ciudadanas. La sociedad está polarizada. Y esto es el fruto de varios años, probablemente una década de desinformación, una década de, digamos, yo diría 2 décadas para ser muy justos, donde ya hubo una polaridad, porque teníamos una fuerza política hegemónica, que también empezó a haber enemigos de todas partes, y luego tuvimos 10 años de a la inversa, con la misma fuerza, tratando de corregir lo anterior, la misma cantidad de violencia. Entonces, los ciudadanos hemos sido víctimas de esto, como estar como pelotitos de un lado para el otro aquí, y en medio de toda esta pelea entre tiendas políticas, claro, la sociedad empieza a degradarse, su tejido social se degrada, y esto hace que tengamos los problemas que tenemos ahora con grupos de delincuencia organizada, la destrucción completa de lo que yo considero es la base fundamental de la sociedad, que es la comunidad. Claro. Entonces, pero cuando tú mencionas polarización, normalmente uno dice son 2 polos, efectivamente, pero un polo está muy bien identificado y el otro parecería que no tiene mucha, digamos, precisión en la identidad, para decirlo en estos términos. Digo, el uno es el correísmo, etcétera, etcétera, ya sabemos qué es, de dónde nace, cómo funciona, pero en el otro todavía no encuentro una identidad propia y algunos hablan ya de la existencia de un novoísmo en este anticorreísmo. ¿Es preciso eso o no? Yo creería, y esto que te voy a decir es una cosa fuerte, pero hay un lado del país, un polo del país que lógicamente fue formado en una militancia más ideológica de un proyecto político, cualquiera que este haya sido. Y a muchas personas no les gusta, no lo entienden. Hay un proyecto político que se llamó Revolución Ciudadana y que capitalizó una cantidad importante de la población. En ese tiempo, los adultos, digamos, que fueron parte de ese proyecto, ahora tienen sus hijos, ellos también son correístas, es decir, es un tema que se ha heredado. Mientras tanto, hay este gran otro polo de la población que viene de estos pequeños fragmentos de diversos movimientos políticos donde ninguno tiene ideología. Entonces tienes un gran grupo de personas que en realidad lo único que han hecho es siempre estar buscando fallidamente alguien que pueda anteponerse o contraponerse a los líderes de esta tendencia, a los líderes de este proyecto, o sea, sus objetivos. Su ideología es el anticorreísmo. De alguna forma claro. Sí, y ese es un problema porque, a ver, yo entiendo de base qué es lo que pudo haberles molestado de su narrativa general en cuanto a la administración de Revolución Ciudadana, pero el asunto es que nunca se ha profundizado esa oposición. Yo soy partidaria absoluta de la contradicción en la política, porque creo que eso construye. Y creo que no se debería satanizar el hecho de que yo no esté de acuerdo al 100% con tu ideología, con tu tendencia. Tú, de hecho, y yo somos una prueba fehaciente, porque yo no milito en tu movimiento, pero tenemos muchísimas coincidencias. Yo no tengo movimiento, tengo un oficio aquí de periodista. En todo caso, tenemos muchas coincidencias, pero también tenemos divergencias. Y eso hace que la construcción, nuestras conversaciones siempre han sido muy enriquecedoras. Lo mismo acá. Pero ¿cuál es el problema, Orlando? Yo celebro que exista siempre un intento de que haya una oposición a Revolución Ciudadana, al correísmo, al oficialismo. Pero la obligación de quienes lideran esos procesos de oposición es formar esas militancias. Es decir, nos vamos a oponer porque ellos son, yo qué sé, por decirlo coloquialmente, entreguistas y nosotros nacionalistas. Listo. Pero desarrollemos los conceptos del nacionalismo y empecemos a formar a la gente para que sea una oposición reflexiva, informada. Ahora, no es suficiente con repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, es que narco no sé cómo, narco no sé cuánto, narco no sé... ¿Dónde está la profundidad ideológica de esto? ¿Y a dónde nos lleva eso como país? ¿Dónde, cómo, a través de esa contradicción estamos construyendo país? Pero a ver, vayamos por partes. También esta polarización ha dejado en claro otro factor que quizás no se aborda mucho. Yo he revisado tus entrevistas, tu último TikTok también, no sé si es el último ya, pero hay una más abajo de candidatos y de movimientos que no alcanzaron ni siquiera el 1%.
Y esos candidatos, cuando aparecían, aparentemente tenían muchas posibilidades, digamos, desde su prestancia, de su discurso. Uno que otro tiene partido político detrás, digamos, Sociedad Patriótica, Partido Socialista, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano. Entonces uno decía, a lo mejor ellos van a tener un crecimiento que de alguna manera reste a esa polarización. Desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿por qué pasó eso con esa gente? Que desapareció, que se desvaneció. Creo que a la clase política ecuatoriana, la tradicional, le pasa una factura muy grande el celo que tienen de formación de nuevos cuadros. Porque claro, si yo encuentro una persona que es igual o más capaz que yo y de pronto le formo y empieza a ganar relevancia en mi movimiento político, lejos de verle yo como una fortaleza, porque ahora somos más cuadros formados, le veo como una competencia, como una amenaza. Entonces, yo solamente me explico así la degradación tan violenta, aunque ha tenido su proceso, pero una degradación clara de partidos históricos como el Partido Social Cristiano, del Partido Izquierda Democrática, claro, que tenía una base territorial increíble en Quito, pero de eso no queda ya ni la sombra, Orlando. Y no podemos decir que es porque no les ha favorecido la voluntad popular y no pudieron volver a ser poder, digamos, en los niveles en los que alguna vez lo fueron, porque ahí está el ejemplo de la Revolución Ciudadana. Claro. No han sido poder ejecutivo durante una década, han soportado, como coloquialmente se llama, el cargamontón de un montón de organizaciones políticas, y sin embargo está viva, y no solo viva, en esta elección acaba de superar su techo. Entonces, claro, ¿cuál es el asunto aquí? No se trata de afecto o desafecto. Yo digo esto porque tengo afecto con Revolución Ciudadana o no lo tengo. Es porque es un hecho claro, evidente y objetivo. Claro. Y si yo no entiendo esto como una realidad, nunca me voy a hacer la pregunta de ¿por qué? ¿Cómo lo lograron? Y si no me hago esa pregunta, es imposible que yo tenga un enfoque estratégico que realmente funcione. A ver, Andrea, tú dices algo que es súper importante y desde esa perspectiva se tienen unas explicaciones, pero también hay otras, es decir, estas candidaturas, estos candidatos no lograron tener una buena estrategia política, no tuvieron un buen equipo estratégico, no tuvieron un aparataje mediático de redes sociales, porque hemos visto que en otros países candidatos que no tenían nada de pronto se dispararon. Es el caso, por ejemplo, de Daniel Noboa, que es el ejemplo del 2023. ¿Qué les faltó a estos para poder al menos hacerse escuchar? Yo te diría que la base fundamental de todo es el exceso de egocentrismo y vanidad que tiene la clase política y los políticos tradicionales. Primero de decir, ¿cómo están las mediciones? Ah, loco, tienes 3% de intención de voto y 90% de conocimiento, pero del 90% que te conocen, solo 3 te van a votar por ti. No importa, me lanzo. Yo lo voy a lograr. Sí, o sea, interesante, pero también es una ingenuidad ese exceso de optimismo. Es que, claro, yo soy tan maravilloso como persona que todo el mundo se va a decantar por votar por mí. No es cierto. Ahora, por otro lado también, este ego, todo el pensamiento egocentrado que les hace creer que ya lo saben todo. Entonces, yo hice política toda mi vida, desde que yo tengo 5 años en el partido tal, y entonces nadie me puede enseñar nada. No y ya puedo ser presidente. Claro. Que no es cualquier cargo. El asunto, Orlando, es que tú te estás lanzando a ser presidente en este momento de una sociedad donde 7 de cada 10 ecuatorianos pertenecen a una generación de la que estás alejado. La mayor parte de candidatos tenían una media de edad que les ponen una generación entre la X y los boomers. La distancia generacional entre estos cohortes demográficas y la gente muy, muy joven es gigantesca. Yo tengo 33 años y a veces ya me cuesta entenderme con gente de 16. O menos de 20. Por supuesto. Claro. Imagínate con una persona que tiene sus 60, sus 70 años, con mucha trayectoria política, ¿cómo se entiende con los intereses y cómo se entiende con una persona de 16 años? Entonces, lo que tienes que hacer como base fundamental cuando tú quieres hacer política de verdad es entender las necesidades del pueblo que vas a gobernar. Y no es suficiente quedarse en el reduccionismo de pan, techo y empleo. Tienes que sentarte con la comunidad que tú quieres gobernar. Pero ahí faltan equipos también, porque buena parte del alimento que tú y yo, si fuésemos candidatos, diríamos, ¿dónde está mi equipo? ¿Quién me va a mostrar las métricas? ¿Me va a mostrar la conversación de la gente? Pero yo creo, ¿sabes? El problema también es que tratas de comprender a este electorado, a estos 7 de cada 10 ecuatorianos que están entre 0 y 39 años, a través de una encuesta cualitativa y una cuantitativa. Cuando la mejor forma de ser político, Orlando, es salir a la calle y sentarte con ellos, pero sin que intermedie un encuestador o una firma encuestadora que está gerenciada por gente de 60 años. Porque lógicamente tampoco ellos van a saber cómo establecer la metodología correcta para poder lograr. Y no te digo que haya aquí un genio
que diga, yo tengo la metodología patentada para saber. No, Ajá. siéntate y escúchales, pero tómate el tiempo de escucharles sin juzgarles. Porque además, mira, la experiencia, estuve en Uruguay el año pasado y con un militante del Frente Amplio me decía, hicimos 3.600 asambleas. Un país chiquitico, 3.600 es un montón. Y le decía, ¿asambleas de cuánto? Asambleas de 8, de 12, de 50, de 200 personas. Y hablábamos todos los días hablábamos con la gente. Eso, por ejemplo, aquí no es la dinámica política. No, y entonces yo no entiendo cómo pretenden gobernar un país del que desconocen cuáles son sus intereses y necesidades. Por supuesto que la gente muy joven y la gente adulta necesita servicios públicos de calidad. Pero lo que pasa es que todo esto aterriza en la materialización de varios derechos humanos, primera generación, segunda, tercera. Lo que pasa es que para estas generaciones es tan importante tener agua potable como tener internet. Así es. Porque el internet te garantiza al mismo O tener tiempo celular. acceso, por supuesto. Claro. No es solamente por chatear con tus amigos, es porque ahí hay educación, ahí hay salud, ahí hay oportunidades de empleo. Es decir, Y entretenimiento. por supuesto. Entonces, Claro. lógicamente, esta es una necesidad muy importante para estas generaciones que, aunque es obvio, Orlando, y lo hablamos el año pasado, y lo hemos hablado hace Ajá. 2 años, y lo seguimos hablando, pero no lo entienden. Pero a ver, entonces, en función de eso, te diría, es una pregunta un poco más atrevida para eso. Por lanzarse de candidatos perdimos buenos legisladores, un Carlos Rabascal, un Pedro Granja, un Henry Cucalón, un Henry Kronfle. Es decir, perdimos buenos asambleístas por ser candidatos a lo que nunca iban a ganar. Absolutamente. Claro. Y esto es porque a veces las decisiones políticas, más bien dicho, no a veces, casi siempre en este país, se toman desde la absoluta visceralidad. Ya. Y creo que sí tenemos que ser un poco más, ojalá podamos empezar a desarrollar una cultura más orgánica, más estructurada en la toma de decisiones políticas, que no sea solamente la emoción. Yo creo que puedo y puedo porque puedo y voy y me lanzo. No. Ujú. ¿Crees en la democracia? Corre primarias. Claro. Corre, claro. Juégate la sé linterna. parte, sí, Juégate. sé parte de una organización política, Sí. milita, construyete, instrúyete. Y Disputa después, adentro por primero, claro, supuesto, claro. construye adentro, parte el modelo de gobierno, el modelo de Estado, ¿qué es lo que quieres? Y después, vamos con primarias verdaderas. Y entonces así, solamente así, vas a garantizar tener los mejores cuadros y lógicamente incluso probable ganar en primera vuelta sin tanto esfuerzo. Claro. Ahora, esto que se ha mencionado ya, y yo también lo he mencionado, de que esta constituyó la del 9 de febrero una tercera vuelta, colocó de nuevo a Luisa González y a Daniel Noboa de lo que pasó en octubre. Mira y qué en, locura eso, vamos en 3 agosto. vueltas con los mismos Ajá. candidatos, Dios mío. ¿Cómo se explica que la gente, después de haber votado en agosto del 23, octubre del 23, vuelva a votar por ellos en el febrero del 25? Pero es evidente, hay un colectivo, por mucho que a la gente le guste decir de lado y lado, no, Luisa no capitaliza nada en Revolución Ciudadana, sí lo hace. Ajá. Y no, Daniel Noboa es nunca va a funcionar, es un político novato, no sabe hacerlo. Y Sí está sabe ahí. hacerlo, ahí Ujú, está. claro. Entonces, que evidentemente estamos frente a dos líderes y además sus estructuras que funcionan de forma distinta. Yo creería que funcionan de forma antagónica, pero complementaria, es una locura Ajá, esto. ajá. Que son funcionales a los intereses del ecuatoriano. Del Entonces, momento que vive el Ecuador, sí, además. porque si hubiera sido que el ecuatoriano no cree en ninguna de estas dos propuestas no considera pues la democracia, que es el gobierno de todos, esta masa del todos, que son las opciones correctas, hubiéramos visto el surgimiento de un outsider. Pero, por ejemplo, ahí se planteaba la posibilidad de Jan Topic como la tercera opción y le anularon precisamente porque a lo mejor a Daniel Noboa no le convenía. Ahora, Orlando, lo que sucede es que no se puede esperar que en una sociedad donde todo está degradado, y con esto no lo legitimo, lo explico, donde todo está degradado, las instituciones públicas están degradadas, los organismos de control están degradados, es decir, la política como política ya no es lo que debería ser y el Estado como Estado está cada día en una condición más deplorable. Ya. ¿Cómo puedes esperar que tus derechos políticos se van a poder ejercer como si vivieras en Suiza? Eso no funciona así. Ya. Entonces, de hecho, hay, tú sabes, dos corrientes en la teoría política, donde está el moralismo y el materialismo, Ajá. y hay gente que vive, sí, en esa frontera muy delgada entre
lo que es justo y lo que es legítimo. Entonces, si la ley me lo permite, lo voy a hacer. O sea, voy a torcerla hasta donde da para lograr el objetivo, que es el ejercicio del poder por el poder. Y ese es el contexto en el que vivimos en el Ecuador. Y si no lo entienden, honestamente no creo que puedan ser candidatos en este periodo de la historia del Ecuador. En este periodo de la historia del Ecuador tienes que entender que estás jugando en un contexto de un montón de tiburones hambrientos en una pecera. Y si tú te metes a hacer política en esos contextos, sabes a lo que te estás enfrentando y tienes que tener, yo decía, Orlando, la primera característica de alguien que tiene la capacidad de gobernar este país es sobrevivir la inscripción de su candidatura. No solo ha pasado con Jan Topic, pasó también con Álvaro Noboa en 2021. No logró ni siquiera inscribir su candidatura. Y se pusieron de acuerdo todos los caciques de la política de varios movimientos para no dejarle inscribirse. Ni tampoco Rafael Correa. Ni tampoco con la Rafael famosa Correa. sentencia del caso Entonces, Hornos. no es un tema nuevo, Orlando. Lo que pasa es que nuestras instituciones están degradadas, el Estado está degradado y hay que hacer transformaciones de fondo. Y para eso lo tienen que hacer quienes ganen las elecciones. Así es. Entonces, la otra pregunta que habría que hacer es, en función de la experiencia de este periodo electoral desde el 23 para acá, ¿cómo ves el crecimiento, maduración o avance de candidaturas de Daniel Noboa? Pero empecemos por la de Luisa González. ¿Cuál ves que es la característica evolutiva, digamos, de Luisa González del 23 al 25? Para empezar, yo creo que es muy difícil para una mujer hacer política en el Ecuador. Eso y sí hacer, es básico. Total. Y encabezar una lista como candidata a presidenta, como siempre tienes antagonistas que están en la lid, que son hombres también, y en un contexto de inseguridad, el demostrar que una mujer puede tener la fuerza para llevar adelante al país ya es un mérito en sí mismo. Por otro lado, también debe ser muy difícil, claro, yo no he estado en esa posición, así que no puedo decirlo, pero debe ser muy difícil tratar de llevar el legado de un expresidente recordado por tantas cosas, es decir, y no tan es una vigente figura y permanentemente apelado por los unos y vilipendiado por los otros. A favor y en contra. Entonces es una vara muy alta. Entonces esto también es un desafío a la interna. Es como cuando uno es hijo de un político muy reconocido, y lo hemos visto, muchos hijos de políticos reconocidos nunca logran tener un nombre por la sombra de sus padres. Así que yo he visto un proceso en el que cada vez veo una Luisa González más autónoma, con una figura más autónoma. Yo celebro eso por el hecho mismo de ser mujer también, porque muestra mucho de que ella ha sabido construir con fuerza y tenacidad y disciplina el lugar que tiene ahorita, más allá de la sombra que algún momento le pudo haber cobijado. Y eso me parece increíble. Al mismo tiempo, en esta última campaña he visto una línea que me parece una línea estratégica muy enfocada a precisamente el posicionamiento de esta figura autónoma de la candidata. Y creo que era una jugada muy arriesgada y creo que ha demostrado ser efectiva porque se supera el techo por primera vez, digamos. Entonces quizá es que también el movimiento, poco a poco, pese a los fantasmas y el síndrome postraumático de muchas cosas que han sufrido como una organización de tantos años, ha pasado por muchas cosas, ha logrado dar un voto de confianza por salir de la zona de confort y de lo conocido y en este caso lo ha rentabilizado. Así que me parece muy interesante como caso de estudio. ¿Y hasta dónde? Porque en el caso de Daniel Noboa no quiero hablar del binomio porque prácticamente no se ha expuesto, no sabemos quién mismo es la señora. ¿Hasta dónde Diego Borja le apoya, le atribuye otros valores al mismo binomio, a la candidatura en general y a este contexto de lo que resultó del 9 de febrero? Yo creo que Diego Borja es un político muy experimentado y es siempre bueno para alguien que no ha tenido sus cargos también de relevancia como ministro de Economía y algunos más. Entonces, nadar con un pez que sabe moverse muy bien en esta pecera de tiburones que te cuento, es muy bueno para alguien que no ocupó esos espacios en su momento. Luisa González ha sido parte del proceso durante muchos años, pero no fue ministra. En realidad no había ocupado, o de un ministerio muy complicado como el de Economía. Y protagónico. Entonces, creo que esa experiencia puede nutrirle al proceso como tal. Pero en la campaña le viste que pesó, que tuvo su peso específico. Yo vi, por ejemplo, al menos, ¿sabes, Orlando? Más allá de que estoy segura de que muchas de las cosas en las que Diego Borja aportó no son visibles hacia lo público y muy probablemente están en esta cosa tan importante que es la carpintería que está debajo de la tarima que vemos todos.
Es muy bueno y es casi un milagro tener un binomio que no te hace peso y no es carga, que puede por sí mismo valerse, que puede conseguir sus propios espacios y que al mismo tiempo no está cometiéndote errores que te bajan los pocos puntos que tú por el otro lado puedes ganar. Entonces, me parece que la compañía Diego Borja, al ser un hombre muy experimentado en la política, con un networking interesante, sobre todo en la sierra, en Pichincha, definitivamente debió haber sumado a la campaña de Luisa. Entonces, porque ya te digo esto, alguna gente decía, no es de candidato, no le ayuda en nada, habría que poner otro, no sé qué. Pero bueno, eso ya pasó. De Daniel Noboa, ¿qué ves como evolución desde el 23 para acá? Tomando en cuenta que él tiene otra condición, que es presidente en funciones, con todos los líos que eso implica, todos los desafíos que eso implica, toda la exposición que eso implica. ¿Qué ves en ese candidato del 25 con respecto al del 23? Yo veo claramente un político que está pasando de la adolescencia a la adultez a pasos acelerados. Esto es, claro, primero pasa una campaña donde no creían en él y les demuestra que sabe moverse bien, sortear los obstáculos, gana. Entra a gobernar un país que estaba en un estado catastrófico. Sí. Y claro que tiene muchos golpes en la gestión, el tema de los mismos apagones y demás, pero sobrevive Orlando. Claro. Y esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Claro que a todo el mundo le gustaría salir de su año de gestión después de cogerlo en muerte cruzada, laureado por todas partes y con muchas estrellas. Pero no es el caso para lo que es lógico y evidente, un movimiento político recién creado, un líder casi recién inaugurado, que si bien viene de una familia política, él, igual que Luisa, no había tenido el poder político en sus manos a ese nivel. Y sortea, evade los obstáculos, como sea, con el uso del poder por el poder. O sea, la gran ventaja de él fue el ejercicio del poder. Que también tiene una enseñanza cotidiana. Sí, Orlando, y saber ejercer el poder en un contexto como el que hablábamos, de unas instituciones tan degradadas, en un contexto político tan caníbal como el ecuatoriano, sobrevivir es un mérito ya en sí mismo. Y no solo que sobrevive, sino que en este proceso electoral supera también su votación anterior, logra consolidar un muy buen grupo de asambleístas que, claro, no es que eso le vaya a dar gobernabilidad en la asamblea, ojo, ahorita entra como en las fuerzas tan empatadas que lógicamente son esos grupos súper chiquitos los que van a tener el control de la asamblea, lamentablemente. Como fue en su momento Fabián Alarcón, que era un asambleísta o un diputado aquel entonces, y se fue presidente. Y se repite la historia en el Ecuador. Pero es evidente que es una persona que ya tenía sus habilidades estratégicas para muchos de nosotros desconocidas, las ha ido demostrando en el curso de su gestión, pero son muchos los desafíos. Sí es complejo para una figura como Andrea González, después de haber logrado el protagonismo que ha tenido en esta, que no es tanto, pero ha sido en algo, imagínate mantenerse, crecer y al mismo tiempo gobernar un país como este. Yo creo que hay que darle ese mérito al presidente y partir de eso como un análisis estratégico importante para la generación de estrategias, tanto para él como para continuar su campaña, como para quienes vayan a ser sus legítimos contradictores, para saber contra quién estás enfrentando. Pero tú crees entonces, en función de lo que me acabas de decir, que subestimaron a Daniel Noboa candidatos, no digo de la Revolución Ciudadana, porque ese es otro tema aparte, pero como Henry Kronfle, como Cucalón, el propio Carlos Rabascal, digamos, subestimaron, dijeron, como está en el ejercicio del gobierno se desgasta y nosotros vamos a disputar eso con la Revolución Ciudadana. Así es. Y creo que Daniel Noboa es uno de una mente estratégica muy potente, absolutamente subestimada, no solamente por los políticos tradicionales y otros movimientos políticos, sino también por los medios de comunicación y hasta por los propios ciudadanos. Yo creo que muchos de los que estamos en el círculo rojo, que siempre estamos hablando de la política, cuando vimos los primeros apagones de abril, dijimos, hasta aquí llegó. Porque no tiene un equipo nuevo de gente que está en la curva de aprendizaje. Él no tiene experiencia en la gestión del ejecutivo al nivel que se necesita para sortear esto. Tiene estos apagones, se va a caer. No se cayó. No solo eso, y venía más bien, iba hacia la subida del IVA. Entonces, creo que ha demostrado tener capacidades para hacer lo que está haciendo. Porque mira, Agustín Urbano de Lara tiene una explicación a eso y dice, Guillermo Lasso dejó la vara tan baja, pero tan baja, que lo que haga, por mínimo que sea y por bueno que sea, aunque sea mínimo, siempre le va a dar mejores resultados de lo que dejó Guillermo Lasso. ¿Crees que por ahí también está la explicación, de modo que uno diga, claro, estábamos pero tan hecho pedazos, que con lo mínimo que hace ya, al menos nos salvamos de algo?
Yo creo que el pueblo ecuatoriano es muy sabio, Orlando. Y esta votación de 44-44 nos demuestra que, aunque no podamos entenderlo o no queramos aceptarlo, hay cosas que hace bien. Tiene empatía con probablemente es el famoso voto de confianza que el ecuatoriano siempre le da a quien le cayó bien. Somos muy querendones y alguien nos empatizamos con una persona y decimos, bueno, le voy a dar el voto de confianza porque al final gobernó solo un año, vamos a ver qué hace en este periodo. Quizá es de eso, quizá es lo que dice Agustín, pero hay algo que hace bien, porque si no, no se explica cómo, después de tener el año que ha tenido, logra tener todavía un 44% de aceptación de Pero alguna ¿no será forma, que ahí porque más esto bien es- se sumaron todos los anticorreístas que en una cifra del 52% votó por Daniel Noboa, no porque eran votos de él, sino votos para que no gane Elisa González en el 2023? Siempre es una posibilidad, pero yo soy media reacia a pensar esto porque creo que si alguien se visibilizó muy fuerte como quien puede hacerle contrapeso al anticorreísmo es, por ejemplo, Andrea González, que claramente demostró que les detesta. Claro. O, por ejemplo, otras figuras como Movimiento Construye, Henry Cucalón, quizá, que se veían como más fuertes como para ejercer ese papel. Por otro lado, también recordemos que al presidente Daniel Noboa se le ha asociado muchas veces como con un pacto oculto con el correísmo, porque para poder aprobar sus leyes sin tener bancada, que también Sí, aprobó algunas, necesitó necesitó de hacer alianzas con Revolución Ciudadana. Pero en ese sentido, no sé si el anticorreísta puro vote por Daniel Noboa, porque no confía, no le ha dado credenciales como para poder Y algunos se confiar. han decepcionado también. Entonces, no sé si podríamos explicar por ahí el tema del 44%. Ya. También creo algo importante, y es que este segmento poblacional del que hablábamos, de los 0 a los 39 años, que son el 70% de la población, son una comunidad muy olvidada por la clase política tradicional, y él sí tiene canales de comunicación creados con ellos. Entonces, probablemente también gran parte de esa votación, de ese 44%, son gente joven que sí también, tal vez no valora con un 10 su gestión, por lo menos siente que es el único que medianamente se acerca a sus intereses O tiene o su lenguaje. una cierta identidad. Ahora, en función de esto también que estamos conversando, y es importante, ¿qué rol le das a la votación obtenida por Leonidas Issa? Tomando en cuenta que se constituye en el tercero, muy lejos, del 44 al 5 es bastante lejos, pero de todas maneras se convierte prácticamente en el foco de atención para captar ese voto de Leonidas Issa. ¿Hasta dónde, para hablar de lo que fue hasta el 9 de febrero, no después, hasta dónde esa votación también estaba expresando algo? Hay una votación muy ideológica ahí. Probablemente Leonidas Issa era este reducto para el progresismo y la izquierda muy ideológica que necesitaba, que no está de acuerdo con ninguno de los otros y que quería a alguien que realmente represente estas reivindicaciones. Es decir, progresismo más absoluto que tener a una persona de pueblos y nacionalidades gobernando un país, me parece difícil de encontrar en el contexto de toda esta elección. Entonces creo que va un poco por ahí. Por otro lado, también el movimiento indígena se ha ido reconstituyendo poco a poco, después de algunos chispazos en los que les ha ido muy bien, como por ejemplo con Yacu, luego lo mal que les fue con Guadalupe Llori, y así sucesivamente han ido como en subidas y bajadas, y Leonidas le ha dado algo de estabilidad, creo yo, a la cimentación de algunas cosas dentro del movimiento indígena. Por ahí explicaría esa votación. Ahora, así como se dice normalmente que el debate no es lo más importante, sino que el post-debate lo es, creo que la post-elección. Sí, con miras precisamente Sí. a la consolidación de Leonidas Issa como un líder nacional respetado, coherente, se juega al minuto a minuto de cuáles van a ser sus actitudes, sus posiciones y demás con respecto a esta segunda vuelta. Porque ya le pasó una vez, y yo lo dije precisamente en el video al que haces alusión del día de ayer, que después de las protestas de 2019, Leonidas Issa tenía una figura y tenía una intención. Si hacían una medición en ese momento, seguramente la intención de voto era altísima. Más que la de Yacu. Por supuesto, claro. Fue un despliegue increíble de liderazgo y de muchas otras cosas más. Pero este cálculo político de ahorita no, después sí, a esto no, después hace que las cosas se enfríen. Y en el país nada, el momento político no le espera a nadie. Claro, además los ciclos políticos nuestros, para hablar de ciclos, son a veces de 3 días, de una semana. Tal cual. Entonces, yo quiero ver, y aquí la cuestión estratégica va a estar en cómo mantener esa relevancia a nivel nacional que tiene Leonidas Issa en este momento sin quemarse. Cómo
prorrogar y preservar esa relevancia lo más que pueda, sin que empiece a verse calculador, sin que empiece a verse oportunista, y obviamente sin que lo entregue todo de alguna manera y finalmente queme este valor agregado que él tiene, que es su coherencia ideológica. Ya. Entonces lo veo complejo. Ayer vi un video que no sé si era del día, pero sobre un poco el día a día de la vida de Leonidas Diza. Me parece un ejercicio muy interesante que en el contexto de toda la tensión que ha generado ¿con quién se va Leonidas Diza? Empiece a capitalizarlo para su marca personal. Es decir, ahora que tengo su atención, por cierto, yo soy esto. Entonces, muy interesante. Pero no creo que es de esta semana, creo que fue previo a las elecciones de ese video, pero bueno. Pensé que sí, porque él dice en un momento, ahora que ya se terminaron las elecciones, dice Ortiga para quitarse la mala energía. Entonces, pero creo que fue en el silencio electoral. Creo que fue, pero bueno, más allá de eso, ¿hasta dónde lo que estamos viviendo ahora los ecuatorianos, además que son 60 días, faltan para llegar a la segunda vuelta, en el ejercicio político del gobierno de Daniel Noboa puede haber un desgaste o puede haber una gran oportunidad para él en función de que ejerce el poder, de que tiene herramientas, tiene peleata, tiene una estructura? ¿Crees que efectivamente le favorece o por el contrario es una situación endeble que puede también perjudicarle si mete la pata? Esto es más difícil de predecir que el experimento del gato de Schrödinger. Es decir, en Ecuador tú no sabes, todo parece indicar que mañana el día será lluvioso y es soleado, pero como nunca. Claro. Lo mismo pasa aquí. Tú dirías que frente al éxito electoral que representa tener una bancada tan grande y en teoría en ese momento entrar primero, iba a ser un despliegue gigantesco de triunfalismo de parte del presidente. Y no hubo nada. Pues no hubo nada, exactamente. O sea, fue como y del lado de Luisa González hubieras esperado, bueno, pues la primera vez que entramos segundos, o sea, hay que hacerme culpa centro. No, Luisa sale y dice, bueno, hemos roto nuestro techo. Que también le atribuyo eso, obviamente, a la extensa experiencia que tiene Revolución Ciudadana, afrontando resultados de todos los tipos, buenos, malos, etcétera. Entonces, hay una capacidad de respuesta que se ha desarrollado con los años. Entonces, te digo, yo no sé con qué van a salir mañana. Si es que el ejercicio, ¿qué es lo que tiene el ser candidato y ser presidente al mismo tiempo? Que el ejercicio de gobierno, bien hecho, que para eso tienes que tener equipo. Ese es quizá el limitante, no solamente depende de tu gran capacidad, por maravillosa que sea. El ejercicio de gobierno se convierte o se puede traducir también en una intención de voto, pero también, por supuesto, cuando te falta un equipo, quizá pensaría yo que el equipo no le falla en lealtad, le falla en capacidad. Es experiencia gente cercana, pero probablemente que no se ha fogueado en cosas tan complejas como los problemas que presenta Ecuador en este momento. Y también tienes unos mandos medios extremadamente corrompidos, tienes una clase burócrata que con el paso de los años ha aprendido a ubicarse en sus zonas de confort y no te responde, y es como el regular común de todas las instituciones. Es difícil pensar que se puede lograr una gestión increíble en tan solo un mes. Pero te digo, ¿por qué me guardo mi 0,5? Porque Daniel Noboa a mí me ha sorprendido en muchas ocasiones, donde yo pensaba que realmente no iba a poder lograrse el objetivo y se logra. Entonces, tal vez yo no lo alcanzo a ver, pero hay cosas planificadas en este mes. Lo que me parece más complejo es el asunto de la licencia, el asunto de la vicepresidenta. Son cosas que creo que más que las propias fallas de la gestión pueden ser temas muy delicados para la campaña de Daniel Noboa en este mes. Porque si se ve obligado a escoger licencia, le va a tener que dar a Verónica Abad, porque no puede volver a violar la Constitución. Y Verónica Abad en el poder, que es lo que le preguntaba yo a Luisa González, ¿qué sentido le daría a la política ecuatoriana ejerciendo el cargo de presidenta encargada? Sería algo muy complejo de ver, porque en este ejercicio de ejercer el poder por el poder, a veces uno va generando ciertas heridas y esto crea fantasmas que luego te pueden perseguir. Entonces, sí, para muestra un botón de todo lo que nos ha pasado con Consejo de Participación Ciudadana, la reelección de autoridades de control, esto ha sido un desastre para la democracia ecuatoriana. Pero en todo caso, creo que es muy difícil predecir lo que va a suceder en este mes, y creo, como muchos han dicho, esto no es un aporte mío, que puede ganar esta elección quien cometa menos errores y que esto se va a jugar voto a voto, lo cual, Orlando, sabes, a mí me preocupa un poco y creo que es importante hacer un llamado de atención a todos los que hacemos comunicación, opinión.
a ser muy prudentes, más que nunca, con el manejo de la información, incluso la oficial. Así es. Porque creo que este país se merece que apoyemos a darle algo de estabilidad y que la toma de la decisión, una decisión tan delicada como la que va a tomar el pueblo ecuatoriano, se haga en el contexto de mayor balance y mayor paz que se pueda. Y aquí una palabra mal dicha puede ocasionar un incendio de consecuencias que ya irreparables. tenemos experiencia de eso, ¿no? Pero, Andrea, para ir cerrando, tengo dos así, percepciones de algo que todavía no está bien estudiado. Es, con tan poca exposición, con tan poca oratoria dicha en tarima, en medios de comunicación, casi no hace entrevistas, Daniel Noboa, 8 minutos creo que tuvo de exposición, tanto con el debate y demás. ¿Cómo es posible que él adquiera un protagonismo tan fuerte? Ya sé que es presidente de la República y todo lo demás, pero por un lado me decían, gente cercana en el gobierno me decían, Luisa González está en todos los medios, Daniel Noboa no está en ninguna parte. Le sacan a una entrevista con 2 periodistas de Guayaquil y resulta que después le dicen, escóndale porque le puede meter la pata. Entonces, ¿cómo se explica este fenómeno de alguien que no habla, que no da discursos, que no da entrevistas y al mismo tiempo es protagonista de la política? Es un caso de estudio, verdaderamente, pero creo que tiene que ver con esta agudeza estratégica que él tiene de manera personal. Ya. Yo creo que no es tanto su equipo estratégico, sino Es que él. es su instinto de cuando la situación está... No es que él disfrute mucho en medios de comunicación, no les da mayor importancia conversar en agenda de medios todo el tiempo, todos los días. Ajá. Pero cuando la situación empieza a ponerse compleja, aparece. Aparece y lanza una frase de 4 palabras, que es lo que necesita posicionar para darse oxígeno. Pero él lo hace él continuar. personalmente. A mí me parece entender que lo hace él personalmente. Ajá. Y No es una estrategia, no es un estratega el que está ahí. probablemente es su propia estrategia. Yo empiezo a creer que él es su propio estratega, que esto es como para el mundo de la estrategia, es como imposible, esto no se puede hacer, pero me parecería entender que esto es así. Y lo hace bastante bien, porque parte de una premisa muy básica de la comunicación en el tiempo moderno, Orlando, que es la inmediatez. Entonces, yo no tengo tiempo para oírte media hora. Necesito una frase de 4 palabras muy bien dicha. Y recuerda el ejemplo de los 3 palos. Sí. Es decir, estamos hablando de otra cosa. De pronto, el presidente dijo 3 palos en Esmeraldas. Y se quedó una marcado. Conversación de una semana y que hasta ahora la recordamos. Entonces, sí hay una capacidad estratégica del posicionamiento de estas frases que están muy cercanas, no tienen tanta complejidad y profundidad como las que desarrollamos las personas que quizá le damos mucha vuelta al tema político. Porque queremos vernos inteligentes, Tal cual, que la gente queremos llegue, vernos inteligentes. que te reconozca en la profundidad. Lo que yo siempre digo en los debates, Orlando, no creo que el debate vaya a volver a tener tanta relevancia como lo tuvo en la ocasión donde Daniel Noboa lo rentabilizó. Si es que no cambia el formato a un programa de televisión que te mantenga entretenido, no porque los candidatos son payasos, sino porque realmente el formato como tal es divertido de ver. Yeah. Y también no creo que vaya a cambiar si es que los candidatos siguen manteniéndose en su zona de confort, hablando desde la absoluta intelectualidad y la profundidad y la acidez ideológica, porque la mayor parte de gente que debería nutrirse de este debate para tomar su decisión están en escolaridad primaria o son analfabetos. Entonces, yo creo que probablemente el presidente entiende muy bien que el lenguaje sencillo logra llegar a la gente. Y esto es lo que utiliza. Pero a ver, entonces, para ir cerrando, hay unas 2 o 3 preguntas puntuales. El rol que ha cumplido, por ejemplo, las encuestas, los encuestadores, los medios de comunicación, ¿crees que efectivamente están instalando también un modo de hacer política donde vemos más protagonismo del encuestador que del candidato? Vemos más protagonismo de un entrevistador que del entrevistado. ¿De qué manera está trastocando la lógica tradicional de la política electoral? Este asunto de utilizar encuestas para generar percepciones, la batalla de las encuestas es de toda la vida, pero creo que, por ejemplo, con firmas como Comunicaliza, el interés de los ciudadanos es legítimo, porque cuando nadie se esperaba que Daniel ganara, Comunicaliza sí lo pudo leer. Entonces, quizá es más bien la desesperación de tratar de entender lo incomprensible. Vivimos tiempos de tanta incertidumbre política que más o menos esta firma tiene fama y tú dices, voy a ver acá, a ver qué mismo es lo que está pasando. Pero claro, y ahora le pasó a Comunicaliza también, y le pasó a algunas firmas más, prácticamente ninguna, excepto Telco Data, que estuvo bastante cercano, logró predecirlo. Lo que a mí me hace pensar
que las metodologías tradicionales de investigación están fallándole a esta nueva composición de la sociedad. Así es. Y por lo tanto, mientras esto no mejore, que no solo le pase a Ecuador, sino que pasa alrededor del mundo, creo que es importante tener lo que te decía, especial cuidado en el manejo de esa información, porque quizá no es mala intención ni de la firma que publica la información, ni de quien la analiza o la interpreta. Pero lo que sucede es que, ¿cómo confías en una metodología que a este punto ha fallado tanto y tantas veces y le falla a todo el mundo? Porque quizás una posible explicación, y desde la pura ignorancia digo, la gente tampoco dice la verdad en las encuestas. Y especialmente, ¿sabes quién es? La gente joven. Claro. Porque si tú tienes un encuestador tradicional, es decir, una persona, pensemos de 40 años con su libretita allá afuera y te dice, disculpa, ¿te puedo hacer unas preguntas? Y empieza a hacerle un cuestionario de 40 preguntas súper complejas como las que hacen las encuestadoras de Sí. entre del 1 al 10, no sé qué, nada. Alguien de 16 años, tú dime qué le va a decir. Le va a decir, sí, no, tal vez, sí, bueno, yo me puedo ir, 5, 4, 3, con tal de irse. Claro, claro. Entonces, claro, esa metodología ya no funciona. Ahora, entonces, para finalizar, ¿qué rol le ves o de qué manera evaluar el rol más bien del Consejo Nacional Electoral? Porque parecería que no tiene autoridad, parecería, y yo pido a Diana Tamaín que nos acepte la entrevista para hablar de estos temas, parece que no tuviese autoridad, que juega mucho al cálculo político, que está muy pendiente de factores extra institucionales antes que jugarse a que salga solventemente y diga cumplimos con nuestro rol. Como dicen en el derecho, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y en un estado donde todo está degradado, donde los pesos y contrapesos son casi inexistentes y demás, sería ingenuo esperar que una organización o una entidad que tiene que hacer una función de control va a ser la única que logra hacerlo de forma efectiva y objetiva y demás. Entonces, no me sorprende. Y vamos a darles el derecho a la defensa, de que en algún momento presenten sus descargos. Yo quiero creer que es el sistema tan caduco y podrido como está que no les permite hacer su trabajo de forma correcta. Pero más allá del ejercicio de control que tienen que hacer, lo que a mí más me preocupa del Consejo Nacional Electoral es la falta de renovación en las cosas y en los modos y en las formas que no le permiten a más gente informarse de manera correcta. Claro. Parecería que con solamente una campaña de anuncios cualquiera en la televisión de anda a votar es suficiente para que la gente vaya a votar. El verdadero trabajo, si no son las organizaciones políticas las que están armando estas 3,000 reuniones que tú me contabas, debería ser el Consejo Nacional Electoral el que está armándolas. Y no hay una legislación, no hay un reglamento, no hay un instrumento legal que les prohíba hacerlo. Me preguntas por qué no lo hacen. Una última pregunta que no quiero dejar pasar porque era parte del cuestionario, pero me hace falta que lo pensemos. El contexto internacional. ¿Hasta dónde se han desbaratado algunos lugares que se utilizaban en campaña, como el tema Venezuela, los venezolanos, Estados Unidos, el contexto internacional? ¿Crees que efectivamente no pesa ya nada en función de lo que antes sí tuvo un cierto protagonismo? ¿Por qué llegó a esta situación, si es que fuese del caso? Orlando, pesa en una generación que es la generación que probablemente donde nació la narrativa. Pero para alguien que lo ha escuchado ya es lugar común, que lo ha escuchado 20 años y repetición desde que eran chiquitos sin entender muy bien el contexto, es un poco un lugar común. Probablemente hay narrativas que pueden ser mucho más vigentes, como el tema Trump, Estados Unidos, antes que el asunto Venezuela. Lo que pasa es que el tema Venezuela, siglo XXI, Chávez, es para una generación de plus 40 años, que es quienes pudieron vivirlo. Hablando de Eloy Alfaro. Tal cual. Para una persona de 15 años, Chávez es alguien que algún día existió. Pero lo siento mucho, no es que represente algo como una amenaza o una potencialidad en la mente de una persona muy joven, porque es muy triste la situación, pero la falta de educación política en estas generaciones es tremenda y es algo en lo que creo que hay que trabajar, pero evidentemente cuando ya existe un gobierno estable que pueda hacer transformaciones de fondo. Sí. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Orlando. Muy amable por acompañarnos. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta reflexión postelectoral después del 9 de febrero. Evidentemente quedan muchos temas, pero sobre todo también es importante considerar que no teniendo todavía resultados definitorios y definitivos, obviamente también el debate queda un poco coartado a eso. Así que cuando tengamos, a lo mejor volvemos con Andrea. Gracias, Orlando. Un abrazo para todos, que la pasen bien. Chao, chao. Cada análisis, propuesta y criterio de los actores políticos lo acercan más a una decisión informada. Otro relato rumbo a las elecciones 2025.
Gracias por acompañarnos.